Bienvenidos a su programa Restaurando Nuestra Nación. En este es su segmento Educando en Derechos Humanos. Este espacio es para todas las personas. Es una cátedra, un púlpito, un escenario, un aula educativa. Queremos llevar una universidad de derechos, queremos alfabetizar en derechos humanos, queremos transmitir el conocimiento de los derechos humanos desde este programa, Educando en Derechos. El tema de hoy son los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los derechos humanos de los privados de libertad. Estos son aquellos que han recibido una sentencia condenatoria de parte de un juez penal y han sido remitidos a una penitenciaría, lo que popularmente la gente le llama la cárcel. Han sido remitidos al sistema penitenciario y están cumpliendo una sanción. Cuando una persona ha sido privada de libertad, ha sido encontrada culpable, y es probable que muchos de los televidentes tengan un familiar que ha sido privado de libertad, es importante que reconozcamos que ellos tienen derechos humanos. En nuestra cultura social y en nuestra cultura jurídica, creemos que cuando una persona ha sido privada de libertad, perdió automáticamente sus derechos. Y no es así. Cuando una persona está privada de libertad, todos sus derechos humanos continúan vigentes, continúan vivos sus derechos humanos. Sigue siendo un titular, un sujeto de derecho. Es decir, sus derechos políticos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a profesar una religión, un credo, ese derecho sigue vivo. Sus derechos sociales siguen vivos, el derecho a tener una buena alimentación, el derecho a tener educación, a tener salud, a tener seguridad social, a tener comunicación con su familia. Ese derecho sigue vivo. El único derecho que pierden las personas privadas de libertad está referido al derecho de libertad de movilización, al hecho de poderse desplazar por la ciudad, a poderse desplazar por el campo. Está restringido su libertad de movilización en un centro penitenciario. Y también algunos derechos políticos son restringidos. Pero el resto de derechos humanos siguen vigentes, y esto es muy importante que lo tengamos claro como ciudadanos, como profesionales, como cristianos. El profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar libertad, salida a los que están en la cárcel. Así lo dice el profeta Isaías. Por su parte, la Constitución Política de la República establece en su artículo 39 que el sistema penitenciario es humanitario y pretende la reinserción social de la persona que ha sido privada de libertad. Por lo tanto, el sistema judicial y el sistema social nicaragüense no puede ver a la penitenciaría como un castigo, como una venganza social. Cuando una persona ha sido privada de libertad es con el objetivo de que se corta la posibilidad de desplazarse, de la posibilidad de ejercer su libertad, pero en ese periodo debe de recibir educación, debe de recibir procesos laborales para que esa persona en el periodo que está privada de libertad adquiera instrumentos y herramientas para posteriormente integrarse a la comunidad, integrarse a la sociedad y ser un hombre, ser una mujer de bien, una mujer que aporte a la productividad, que aporte al desarrollo del país. En nuestra nación, además de los derechos que están establecidos en la Constitución Política, tenemos una ley especial, que es la Ley de Régimen Penitenciario. En esa ley se establece todos los derechos que tienen las personas privadas de libertad, y los funcionarios del sistema penitenciario tienen la obligación de respetar estos derechos. Lamentablemente, en Nicaragua, muchos de estos derechos son violentados porque los privados de libertad duermen en el suelo, duermen en camastros de cemento, en hamacas. El porcentaje que el Estado da para el presupuesto de los privados de libertad es muy mínimo, es aproximadamente 10 córdobas por persona, y esos 10 córdobas tienen que ser utilizados para los tres tiempos de comida, o sea, 3 córdobas por tiempo de comida y a veces menos, porque ese monto económico también va destinado para otros gastos para la persona privada de libertad. Muchos privados de libertad en los penales del país viven en condiciones infrahumanas, en condiciones no dignas, en donde se lesionan sus derechos individuales, sus derechos fundamentales. Desde acá hacemos un llamado en Educando en Derechos Humanos
para que se dé una apropiación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Son seres humanos y merecen ser tratados con dignidad. Muchas gracias.